Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar por estar vosotras y vosotras viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os paséis un rato muy interesante, muy entretenido, pero sobre todo realmente especial con este vídeo que os traigo. Bueno, ya sabéis que en este canal de YouTube, en mi canal de YouTube, tengo una sección dedicada a hablar al completo pues de sagas, trilogías, franquicias de películas, ¿no? Pues nada, pues ya me he animado y creo que le ha llegado el turno a comentar las películas de terror de Halloween. Y bueno, esto va a ser realmente especial para mí porque, no sé, me apasiona el personaje de Michael Myers, me apasiona el trabajo de John Carpenter, me apasiona, no sé, las películas de Halloween, pese que hay unas mejores y otras peores. Y bueno, de todo esto vamos a hablar en este vídeo. Como ya os imagináis, va a ser un vídeo bastante extenso, pero es causas ajenas a mi voluntad. Decidme cómo cojones hablo de tantas películas y hablar tantas cosas interesantes que hay que comentar de ellas, analizarlas, explicar anécdotas, reflexionar sobre ellas, etcétera, como lo vas a hacer en 10 minutos. ¿Me lo quieres decir? Pues bueno, vamos para allá. Manos a la obra. ¡Puños fuera! Joder, yo no sé cómo digo semejantes paridas, pero me salen del cuerpo. Bueno, como siempre tengo aquí mi inseparable chuleta. Y vamos para allá. Bueno, Halloween. Halloween, vamos a empezar por el recuerdo que tengo yo del primer Halloween. El primer Halloween es curioso porque yo debía de tener, calculo yo, unos 14 años de edad cuando fui a un videoclub, ¿vale? Estaba apuntado a varios videoclubs en la época que existían los videoclubs, con películas VHS, de sistema beta, de sistema 2000, eran los tres sistemas imperantes en aquel tiempo, pero en la que concreto que el videoclub era todo de películas de VHS, ¿no? Y estaba muy cerquita de mi casa, porque de hecho estaba en los bajos, vivía con mis padres y mi hermana en un apartamento, y en esos era un complejo de bloques de apartamentos, pues en los bajos de uno de los bloques de apartamentos estaba ese videoclub, o sea, lo tenía ahí mismo, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y nada, en ese videoclub había una película parecida de terror, Halloween, una portada rara, tal, y no es que me dijera mucho, pero estaba obsesionado con verlo todo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ver esta película, porque me las estoy tragando todas las películas de terror que tenían. Tenían un montón de películas de terror y recuerdo que para mí el viernes era un día muy especial porque el viernes era el día que me alquilaba 3 o 4 películas de terror y a veces me hacía maratones los viernes por la noche después del colegio. Mis padres descansaban y se dormían, todo el mundo se iba a la cama pronto. Era yo cuando me quedaba solo y pum, ponía una película, ponía otra y ponía otra en la oscuridad, por la noche, entusiasmadísimo con mi tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, una de las películas que alquilé fue precisamente Halloween, y aquello fue una conmoción, porque era una película que realmente no conocía quién era John Carpenter en aquel tiempo, no sabía quién era Michael Myers, que era Halloween, no que era nada. Era una película más, comprender en lo que os quiero explicar, una película más que alquilaba de terror. Podía haber sido un paquete, una mierda, podía haber sido cualquier cosa. Y aquella película me dejó fascinadísimo, me encantó, me quedé maravillado por su atmósfera, por el personaje de Michael Myers, me quedé anonadado y dije, qué película tan buena, qué película tan especial que me ha cautivado, ¿no? De hecho, al día siguiente estaba tan alucinado que la volví a poner otra vez, pum, ahí se puso mi hermana, y pum, y mi hermana también le encantó, y pum, la vio mi familia también, y al final a todo el mundo le gustaba ver Halloween, ¿no? Y entonces la alquilé repetidas veces, de cuando en cuando la volví a alquilar, y me la volví a ver, o sea, no fue una película que alquilé una vez, una única vez, sino fue una película que alquilé varias veces, porque estaba enamorado de esa película, ¿no? Eso habla de por sí solo de las virtudes de esta película, ¿no? Para mí, Halloween es una película que tiene magia, realmente tiene magia, cosa que carecen, por ejemplo, las películas de Viernes 13, ¿no? Y
como ya expliqué en esta sección, ya podéis ver el vídeo en mi canal de YouTube, hablé de todas las películas de Viernes 13. Viernes 13 fue un producto creado un poco por encargo a raíz del éxito de este Halloween, ¿no? Viernes 13 llegó dos años más tarde, en 1980, esta película es de 1978. Y como ellas hubieron 1000 imitadoras de Halloween, pero de distintos tipos, más sangrientas, más violencia, más desnudo, peores direcciones, peores historias, peores personajes, todo lo que tú quieras contarme, ¿no? Porque eso del género slasher verdaderamente fue como una especie de epidemia de películas de ese tipo. Pero este Halloween es una película que para mí tiene clase. Es una película que tiene estilo. Y es una película que tiene alma y amor por el cine, ¿no? Es por eso que destaca sobre el resto de las películas de slasher con diferencia, ¿vale? Las hay buenas, las hay interesantes. Hay unas que me gustan más, otras menos. Pero Halloween tiene un toque realmente especial que por eso le tengo un gran cariño a esa película, ¿no? Es interesante porque si tú te paras a analizar la película, en aquel tiempo, en 1978, hubo un crítico cuando se estrenó la película que dijo: realmente es una película slasher, pero es una película que muestra poco la violencia y tiene poca sangre. O sea, no se fueron por el efectivismo barato, por la casquería, por las tripas, por mostrar una violencia demasiado explícita, no. Fueron bastante discretos, ¿no? Y se basaron más en crear en esta película, y es algo muy importante, en crear suspense, en crear un misterio. Es por eso que es distinta que otra, que vamos bruto ahí, con un machete, boom, 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 les corta los brazos a todos, no tengo brazos, ahora no tienes huevo, cabrón, cabrón. No sé, ¿sabéis? Hay cosas así, ¿no? Que esas películas se volvieron, no sé, robóticas, no sé, previsibles, tal. Pero este Halloween es algo único, ¿no? Por su atmósfera, por su estilo y todo esto, ¿no? Bueno, Halloween, hay que empezar por el punto de que el director, creador, John Carpenter, que por cierto hay un vídeo que hice sobre él en este canal de YouTube, sobre su vida, obra y trayectoria, muy interesante, os recomiendo que lo veáis porque me quedó bien, a la gente le está gustando muchísimo. Pues bueno, John Carpenter en 1976 había dirigido Asalto a la comisaría del Distrito 13, un peliculón que tal vez un día me anime y le haga un vídeo, ¿no? En esa sección de clásicos que tengo por aquí. Y es una película que tuvo polémica en su tiempo porque tuvo historias, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, ¿cuál fue el siguiente proyecto de John Carpenter, no? Entonces, pues bueno, decidieron hacer una película de terror. Pero he leído muchas entrevistas de John Carpenter porque es uno de mis directores favoritos, le tengo un gran cariño. Y en entrevistas él comenta de que querían hacer una película de terror un poco del Boogeyman, ¿no? El Boogeyman, para que lo entendáis un poco, en Estados Unidos es como el hombre del saco, ¿no? Pues bueno, el hombre del saco es en España, por lo menos, tal vez en otros países latinoamericanos se llame de otra manera o tenga otro tipo de nombre, ¿no? Pero el hombre del saco es una figura para aterrorizar un poco a los niños chiquititos. Cómete la comida, cómetela toda, porque si no te comes toda la cena, cuando vayas por la noche a dormir, aparecerá el hombre del saco. Y no sé, no sabíamos qué iba a hacer el hombre del saco, si iba a agarrar un bate de béisbol y te iba a romper las piernas, o te iba a meter dentro de un saco, y si te mete dentro de un saco, te deja en el saco, te lleva por ahí, no sé, era un mal rollo, ¿no? Porque el hombre del saco parecía que podía entrar en cualquier hogar y estaba agazapado en la oscuridad o dentro del armario, ni tus padres lo detectaban, y cuando el hombre del saco te agarraba ya estabas jodido porque no tenías escapatoria, ¿no? Era una especie de figura muy siniestra, el hombre del saco, ¿no? En Estados Unidos es un poco el Boogeyman, esa entidad terrorífica que puede salir de dentro de un armario, debajo de la cama, o algo así, ¿no? Y entonces querían hacer una película sobre el Boogeyman,
Y a principio se iba a titular algo así como Los crímenes de las niñeras, ¿no? Bueno, ya sabéis, las niñeras son las mujeres que se encargan de cuidar a los niños o a los jovencitos. En España se llaman también canguros, ¿no? Pueden ser familiares, una sobrina, una prima. Hay empresas especializadas en esto, una estudiante y tal, le pagas un dinero, tú estás trabajando, te vas con tu pareja por ahí y dejas los niños o el bebé al cargo de la niñera, ¿no? Y esta era la figura de un asesino que iba a matar niñeras, ¿no? En un pueblo, ¿no? Al final, pues bueno, esto se fue transmutando, como suele suceder muchas veces en el cine, hasta ya no llamarse la película Los asesinatos de las niñeras, sino llamarse Halloween. En España en concreto la película se tituló La noche de Halloween. Pues nada, esta película básicamente habría un productor, Mustafa Akkar, que si no lo sabéis era sirio, ¿vale? Era de Siria. Y entonces, pues bueno, John Carpenter le presentó el proyecto. John Carpenter había coescrito el guión con Debra Hill, ¿vale? Hablaré de ella ahora. Y nada, presentó el proyecto a este hombre y en una entrevista que le di de Mustafa Akkar, dijo, bueno, cuando John Carpenter me presentó el proyecto este, de Halloween, ¿no? La verdad que vi varias cosas. Primero, era un director con poca experiencia, pese a que había dirigido Asalto a la comisaría del Distrito 13. Luego teníamos un problema, que la película iba a costar $325.000 de aquella época y era un presupuesto muy ajustado y solamente había un plan de rodaje de 4 semanas. Por tanto, Mustafa Akkar decía, no creo que sea el director idóneo para hacer la película. Primero, porque no tiene mucha experiencia y porque tiene que cumplir los términos de rodaje con este presupuesto y con máximo este tiempo de rodaje, 4 semanas, es decir, un mes, ¿vale? Entonces, pues nada, resulta de que John Carpenter fascinó a Mustafa Akkar, ¿no? Él lo fascinó por varias razones. Primera, básicamente, Mustafa Akkar comenta de que cuando John Carpenter le hablaba, tenía mucha confianza en sí mismo John Carpenter, desprendía confianza, mucha, se dice exactamente, seguridad en sí mismo, seguridad en la visión de su proyecto y seguridad a la hora de plasmarlo, ¿no? Y entonces dijo, este tipo tiene huevos, o sea, tiene las ideas claras, ¿no? Este tipo realmente sabe lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, ¿no? Y esto dice que le gustó mucho a Mustafa Akkar. Otra cosa que le impresionó mucho es que John Carpenter le explicó la película verbalmente, plano a plano. Y entonces, cuando la figura llega, ella, Loris, se mueve y de pronto el otro saca detrás del sofá. El niño sale corriendo, va subiendo por las escaleras. De pronto, ¡bum!, una puerta se cierra de golpe. ¡Pah!, las luces se apagan. Miran asustados para detrás. Y de pronto va apareciendo Michael Mayer levantándose majestuosamente. Se ve la silueta de su cara misteriosa. Levanta su mano derecha y brilla un enorme cuchillo de cocina. Así le fue contando la película plano a plano, de memoria, y se la fue contando, que es como que Mustafa Akkar la estaba viviendo, la estaba viendo, y al final, cuando narró toda la historia de John Carpenter, Mustafa Akkar dijo, me gusta esta película, me gusta, creo que va a estar muy bien, pero sobre todo me gusta que tienes la visión muy clara de lo que vas a contar. Lo has vivido tanto, me lo has descrito de tal manera, me lo has narrado de tal manera, que realmente sabes lo que estás explicando, ¿no? Lo que vas a contar, ¿no? Y eso le hizo, al final, Mustafa Akkar, darle proyecto a John Carpenter y apostar por él. Aparte, otra de las cosas es que, si esta es bastante curiosa, que John Carpenter era un tipo hombre orquesta, es decir, hacía de todo. John Carpenter no solamente era el guionista, sino iba a ser el director de la película, iba a trabajar en la edición de la película, hacía afortunadamente la música de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Se encargaba de muchas áreas, no simplemente era un director, se encargaba de muchas áreas y solamente por eso iba a cobrar $10.000. $10.000 más un 10% de los beneficios mundiales de la película. Imaginaros, si Mustafa Akkar
hubiera llegado a saber el éxito que hubiera tenido Halloween, yo creo que no le hubiera dado el 10% jamás de la vida a John Carpenter. Lo que hubiera dicho, ¿sabes qué? En vez de $10.000 te voy a pagar 50.000, 100.000, un montón de dinero. Pero eso ya hubiera disparado el presupuesto de la película. Y eso ya es enrollarme un poco, ¿no? Pero lo que quiero decir es que John Carpenter trabajó por $10.000 de aquella época, más un 10% de los beneficios de la película, ¿no? Y eso le dio a él un montón de millones de dólares, ¿vale? O sea, ahí hizo un bingo total John Carpenter. Vamos a mojar el pico. Joder. Bueno, parece que hasta hablo mejor ahora, joder. La película, pues nada, contó con Donald Pleasence de actor principal, después de que otros actores rechazaran el papel. Uno fue Christopher Lee, otro fue Peter Cushing, y ambos dijeron que no querían participar en esa película americana porque les pagaban poco dinero. A Donald Pleasence le pagaron $20.000. Entonces Christopher Lee quería más dinero. Pero fue curioso porque cuando después vio Halloween y se dio cuenta que se convirtió en una película fundamental dentro de la historia del cine de terror, y una película tan buena y un clásico tan inmortal, Christopher Lee se arrepintió de no haber participado en Halloween, y él mismo dijo que si de él lo hubiera sabido, hubiera trabajado por $20.000 en Halloween. Él mismo lo dijo, ¿vale? En una entrevista. Total, que Donald Pleasence para mí lo calca como el Dr. Loomis, ¿no? Después estaba la actriz Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, el actor Tony Curtis, interpretando a Laurie, ¿no? Y lo hizo muy bien. Ella trabajó mucho en el cine de terror, fue una recurrente Scream Queen y trabajó en muchas películas de terror, ¿vale? Después, pues nada, esta película básicamente recaudó en Estados Unidos $47 millones. ¿Os imagináis? $47 millones más 23 que recaudó en todo el resto del mundo. Recaudó la película $70 millones en aquella época, 1978. Vamos, el 10% de ese dinero fueron $7 millones que se embolsaría John Carpenter, pero fue mucho más porque estamos hablando de vídeo doméstico, merchandising, etcétera, etcétera. O sea, un montón de dinero se llevó John Carpenter por participar en esa película, ¿no? Fijaros, para que os entendáis un poco las cifras del éxito de aquel tiempo de ese Halloween, si aplicamos la inflación, ¿vale? Ese dinero que recaudó la película en su tiempo hubiera equivalido a $257 millones actuales. Imaginaros, gastas $325.000 y recaudas 257 millones de ahora. Bueno, es una brutalidad de dinero. De todas maneras, las cifras originales es una brutalidad de dinero, porque estamos hablando de que la película costó una tercera parte de $1 millón, recaudó 70. Estamos diciendo que recaudó más de 210 veces el coste de la película a nivel mundial. Más de 210 veces. O sea, un éxito brutal, sinceramente brutal. Pues nada, fue curioso porque John Carpenter no solo cumplió con los plazos de rodaje y con el presupuesto, sino que rodó la película en menos tiempo. Le sobró hasta una semana. En vez de rodarla en 4 semanas, la rodó en solamente 3, en exactamente 20 días, ¿vale? Es interesante porque la película, bueno, para mí no es que sea una gran referencia a Rotten Tomatoes, porque es una verdadera casa de puta, pero bueno, ahí le dan un 94%. Y es interesante porque Michael Myers fue interpretado por Nick Castle. Nick Castle era amigo de John Carpenter, estaba en esto del mundo del cine. Y fijaros que posteriormente Nick Castle, en 1984, o sea, 6 años después de este Halloween, se encargó de dirigir la película El último Starfighter. Era esa de ciencia ficción, de un tipo que jugaba con una recreativa, y cuando superó todos los niveles, aquello enviaba una señal de radio al espacio, y entonces vinieron los extraterrestres a buscarlo, reclutarlo para luchar con naves espaciales. ¿No recordáis aquel clásico de los 80?
The Last Starfighter, pues bueno, pues Nick Castle, precisamente el que hace de Michael Myers en esta película, fue su director. Aparte dirigió más películas, ¿no? Básicamente, John Carpenter, cuando hizo la película, en una entrevista que le dijo que para él su idea era hacer una película que fuera la mejor película de terror de la historia del cine. Así se lo planteó. Dice, quiero hacer una película que sea especial, inolvidable, que se convierta en un clásico instantáneo, ¿no? Y no quiero hacer simplemente una película de terror, sino quiero hacer la mejor película de terror. Esa fue su visión. Por eso os digo que se tomaron muy en serio a la hora de hacer esta película. Interesante es el hecho de que John Carpenter comenta que admira a Dario Argento y admira el cine de Dario Argento y también el cine italiano, tanto contemporáneo de Argento en aquel tiempo, en los 70, como la anterior, de los años 50 y 60, Mario Bava y otros exponentes del cine italiano, ¿no? Entonces es curioso porque para hacer una película americana recurre mucho a una especie de estilización visual que no llega a hacer la italiana. Algunas veces canta el rollo italiano, pero es como una especie de versión americanizada. Por ejemplo, ya sabéis que está la comida mexicana, ¿no? México tiene comida mexicana, joder. Pues aquí, en Estados Unidos, al otro lado de la frontera, han hecho una especie de adaptación o versión de la comida mexicana, un poco transformada, cambiada a los gustos americanos. Dios sabe por qué, yo no sé mucho de eso, pero se llama Tex-Mex, ¿no? Y entonces dicen, el Tex-Mex parece comida mexicana, pero no lo es, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, no intentaron copiar el estilo visual italiano al 100%, sino que simplemente le hicieron un Tex-Mex, un American Mex, o yo qué sé qué hostia le hicieron, y lo, digamos, implantaron dentro del estilo visual en la fotografía de esta película de Halloween. En muchos planos, en muchas secuencias es curiosa la iluminación, la sugerencia visual de los elementos, etcétera, etcétera, pero no llega a ser tan extremo, tan colorido, tan cromático como el cine italiano, pero está bastante cerca, ¿no? Y eso le da un aspecto visual distinto, que por ejemplo los Viernes 13, para comprarlo directamente, ¿no? Que era una fotografía más convencional, una fotografía más común de aquel tiempo, realista y grisácea, por decirlo alguna vez. Una fotografía un poco naturalista, ¿no? Eso le da un aspecto visual muy interesante a la noche de Halloween. Es curioso porque para construir al personaje, fijaros lo que es la creatividad y el sentido común, ¿no? De que cogieron y dijeron, el personaje lleva una especie de mono azulado, y después, ¿que eso cuánto vale? Pues nada, pues parece un mono de mecánico, y después una máscara. La máscara es curioso el origen, bueno, lo explico, porque la máscara era una máscara de William Shatner, el actor de las películas, de la serie de televisión de Star Trek, que después hizo un montón de películas de Star Trek, ¿no? Pues el Capitán Kirk, ¿no? Pues agarraron una máscara de él, bastante cutre, no de gran calidad, unas máscaras de él, y lo que le hicieron fue cortarle los ojos, abrirse más grandes, pintaron la máscara de blanco, le pusieron un poco el pelo como de punta, ¿no? Y fijaros que con una máscara que contaron, les costó $2,50 en aquel tiempo, la pintaron de blanco, con unas tijeras cortaron los ojos, y ya está, un cepillo, le revolvieron un poco el pelo, y fijaros qué aspecto tan escalofriante. Decían que la máscara daba miedo, ¿no? Qué artículo de coleccionista el que posee la máscara original de Halloween, ¿no? Pues bueno, ese es el aspecto que lo crearon. ¿Con cuánto? ¿Con 15? ¿Con $20? 15, $20 de aquel tiempo crearon el aspecto de Michael Myers. ¡Wow! Increíble, qué genialidad, ¿no? Es curioso porque Nick Castle, en una entrevista que leí, cuenta de que era muy gracioso porque decía, bueno, sabéis que ponen marcas en el suelo en los rodajes, y decía, bueno, tengo que caminar del punto A al punto B, y entonces le preguntaba a John Carpenter, bueno,
¿Cómo me muevo? ¿Cuál es mi motivación? Con mi lenguaje corporal me noto nervioso, muevo los puños, estoy cabreado. No sé, ¿qué intento expresar, ¿no?, con mi cuerpo? Y John Carpenter decía, tú no expresas nada. Tú no pienses nada, simplemente camina del punto A al punto B. Y le decía, no, pero ¿y la motivación? Dice, aquí no hay motivación. Tu motivación es caminar del punto A al punto B. Y eso hace Nick Castle. Camina. Parece una especie de robot, camina para aquí, camina para allá. Cuando estaba delante de una de las víctimas, le decía a John Carpenter, bueno, ponte delante y simplemente mueve la cabeza para arriba y para abajo un par de veces, pero lentamente. De tipo así. Y eso es toda la interpretación que hacía Nick Castle. Lo podía hacer hasta un niño de 5 años. Mueve la cabeza así y camina del punto A al punto B. Genial, espectacular, simplemente espectacular, ¿no? Porque le da una cosa como inhumana al personaje de Michael Myers. Le da una cosa súper inquietante. No sabes qué piensa, no sabes qué hay detrás de esa máscara, ¿no? Una máscara inhumana que le quita todo rasgo de humanidad. Bueno, para explicar anecdóticamente, yo creo que es el momento adecuado en el vídeo. En el año 2005, en California, en una universidad de California, hicieron un estudio psicológico, ¿vale?, de los monstruos en la historia del cine. Por ejemplo, Pinhead, Jason Voorhees, Michael Myers, Freddy Krueger. Hicieron un estudio, hicieron unas encuestas, preguntaron a la gente y tal y cual. Y fijaros qué cosa tan curiosa, que el malvado más valorado, por encima de todos, Michael Myers, fue el ganador. Cuando preguntaron cuál era el malvado más inquietante a nivel psicológico, en segunda posición quedó Hannibal Lecter y en primera quedó Michael Myers. Impresionantísimo. Cuando les preguntaron en las encuestas, en los estudios psicológicos y tal, cuál era el malvado que expresaba una maldad infinita, una maldad devastadora, una maldad que te acongojaba, decían, ¿quién es el número 1? Michael Myers. O sea, Michael Myers tiene algo especial que está por encima. A todos los monstruos le tenemos cariño. Yo, joder, les tengo cariño. A Freddy Krueger es un cachondo. Chucky, Hannibal Lecter, todos les tengo cariño. Pinhead, Jason Voorhees, todos me gustan. Unas por unas cosas más, otros menos. Unas películas más, otros menos. Pero lo que es indiscutible es que Michael Myers tiene algo especial, algo realmente increíble, ¿no? Algo único, que hace que sea tan querido y valorado por la gente o por los amantes del cine de terror, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas tan interesantes, pero es como tantas cosas en la vida, cuando tú haces, no sé, un recurso, por ejemplo, llega el tipo y hace así para entrar en un coche en una película así, le mete un puñetazo al cristal, lo rompe, abre el coche y entra, ¿no? Dices, guau, qué pasada, le metió un puñetazo al cristal. Pero cuando te lo sacan en 40 películas de acción, ya se convierte en un cliché. Y cuando lo hacen ya, como que no te sorprende, ¿no? Pues un poco sucede lo mismo con el terror, ¿no? Hay cosas que en el momento funcionaron, pero hoy se han repetido hasta la saciedad, se han explotado las fórmulas hasta convertirlas en cliché realmente agotados, ¿no? Entonces es interesante porque en la película 1978 comienza con algo desde los puntos de vista del interior de una máscara, ¿no? Se ven los dos ojos como algo que está mirando y se va moviendo por una casa y mata a 2 personas apuñaladas. Entonces nosotros, la información, el espectador que obtiene es que hay una persona con una máscara, se mueve por una casa y mata a 2 personas. Eso es todo lo único que sabe. Lo escalofriante es que cuando ese asesino sale de la casa y le quita la máscara, todo el mundo lo rodea y es un niño pequeñito, rubito, perfecto, un niño, el hijo ideal que igual todo el mundo querría. Y dices, ¿cómo es posible que un niño pequeño, un niño tan inocente, tan angelical, de aspecto angelical, haya cometido unos asesinatos tan brutales a puñaladas, que haya matado 2 personas, ¿no? Es brutal. De aquí aquel arranque te deja, wow, intrigadísimo, ¿no? Entonces, pues nada, como digo, pues esto ya se ha hecho hasta la sociedad, igual ya no pega tanto, pero bueno, en su momento pues fue interesantísimo. Entonces meten a ese niño
en un hospital mental y ahí permanece muchos años hasta que se hace adulto y escapa del hospital mental y vuelve al pueblo de Haddonfield ahí a masacrar a todo Dios que se cruce por su camino con el objetivo de masacrar a Lori, ¿no? Que es familiar suyo, ¿no? Es increíble la atmósfera de la película, la música de John Carpenter, esa música hipnótica, esa música tan emblemática. Bueno, increíble. Es una música que se te retiene en la mente, ¿no? Una música que tiene fuerza, que transmite inquietud, ¿no? Qué especial es La noche de Carpenter. Fue un éxito brutal en su tiempo. Fue un éxito muy grande y eso empezó a hacer que se iniciara una oleada de películas slasher, como digo, por ejemplo, Viernes 13 llegó en los 80, el asesino de Rosemary en 1981, y llegaron tantas y tantas y tantas. Haré un vídeo especial de todas esas películas, prometo hacer un vídeo porque se lo merecen. En mi anterior canal de YouTube hablaba de estas películas pero individualmente. Voy a hablar de la película La quema o El asesino de Rosemary, ¿no? Ya ahí hablaba, pues el tiempo que hablaba. Ahora ya se me hace como complicado hablar solamente de una película, a no ser que sea muy interesante hablar de ella. Pero se me hace complicado, pero se me hace interesante hablar de todas ellas en conjunto. Por ejemplo, hacer un vídeo de estas películas de este tipo, ¿sabes? Englobarlas. Me prefiero estar 2 horas y pico hablando que hacer 23 vídeos de 23 películas. Esa es la filosofía que tengo en este canal de YouTube. Aparte creo que es más cohesivo, ¿no? Porque lo relacionas todo, ¿no? Lo enlazas todo, le das un sentido al conjunto, ¿no? Pues bueno, inició una oleada de películas, ¿no? Después de Halloween, ¿vale? Ahí ya sabéis que está esa regla de Hollywood. Cuando una película tiene éxito, pues bueno, hay que hacer secuelas sí o sí. Y más cuando recaudó esta película en su tiempo 47 millones de dólares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues nada, 3 años más tarde, en 1981, llegó la secuela. Tardó bastante, 3 años, porque con lo fáciles de rodar que son estas películas, podía haberse hecho al año siguiente, ¿no? Es curioso porque John Carpenter hizo la película, afortunadamente, él comenta en una entrevista que por favor, haz la película, haz la película. Y él mismo dijo, yo no voy a hacer la misma película 2 veces, porque yo tengo la sensación personal que hacer otra película de Halloween, aunque sea una secuela, aunque sea otra historia, es más de lo mismo. Y yo no quiero hacer más de lo mismo. Y eso fue muy inteligente por su parte. Porque, afortunadamente, después de Halloween, es un clásico maravilloso del cine de terror, que se llamó La niebla. Y después, el superclásico de los clásicos, 1981, 1981, la película 1997, Rescate de Nueva York, con Snake Plissken, el serpiente, Carl Rusher, Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, bueno, Adrienne Barbeau, qué película, 1997, Rescate de Nueva York, qué clásico de los clásicos, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente John Carpenter decidió hacer otras cosas. En vez de hacer este Halloween 2, hizo La niebla y hizo 1997, Rescate de Nueva York. Pero, por otro lado, él se vio comprometido con su creación, que había coescrito con Debra Hill. Debra Hill era una mujer muy inteligente, era una productora de cine y era guionista, y trabajó junto con John Carpenter en numerosas películas, en gran parte de su filmografía, y de hecho al final tuvieron una relación personal y fueron pareja, ¿no? O sea, ya se fue más allá de lo profesional hasta convertirse la relación en personal, ¿no? Hubo una relación entre John Carpenter y Debra Hill, ¿no? Pues nada, John Carpenter sentía de que tenía que hacer personal su Halloween, no dejarlo en manos de otro y que se lo hicieran una mierda, ¿no? Lo hicieron mierda. Y entonces, pues este hombre escribió el guión de Halloween 2. Se comprometió a supervisar el rodaje en tareas como de productor ejecutivo, pero sobre todo hizo el guión.
es curioso porque hizo ese guión, tardaron 3 años, hicieron la película. Él dijo que no la iba a rodar, pero existen unas especies de leyendas dentro de todo esto que dicen que no, que la película fue dirigida por John Carpenter o dirigida en parte por John Carpenter. Entonces eso lo voy a explicar más tarde, porque es muy interesante de explicar, ¿no? Básicamente, la película fue dirigida por Rick Rosenthal, que llamó mucho la atención de John Carpenter y de Mustafar Akkad por un corto que había hecho que se llamaba Toyer, ¿no? Rick Rosenthal había trabajado en otras cosas, ¿no? Pero sintieron de que este hombre tenía la capacidad de hacer esta película. A él le dieron un presupuesto superior de $325.000 de la otra película, subieron el presupuesto a $2,5 millones, $2,5 millones, y lo interesante de la historia es que básicamente, y eso me encanta, personalmente a mí me gusta mucho, y creo que es una idea brillante, continúa temporalmente la misma noche de la anterior película. Es decir, en la anterior película Michael Myers fue masacrando gente por Haddonfield, es disparado por el doctor Loomis, desaparece y bueno, y la protagonista Laurie es llevada a un hospital, y en esa misma noche, mientras ella es internada en el hospital, por la noche, aparece Michael Myers en el hospital, ha seguido la ambulancia o no sé qué historia, y entonces busca a la protagonista para matarla en el hospital. Y todo es, si tú te ves las dos películas, la primera y la segunda juntos, es como si fueran una única película, ¿no? Porque toda transcurre en la misma noche, ¿no? Eso me parece una idea muy interesante, ¿no? Rick Rosenthal comentó que precisamente eso, que ahí había un problema. Bueno, el problema es que al ocurrir la película temporalmente después, en la misma noche, no podía tener un estilo visual distinto, no podía tener un ritmo distinto, tenía que ser una copia, un clon de la primera, al menos en ritmo de película, en edición, en aspecto visual, para que no fueran tan distintas, porque si no resultaría como anacrónico, extraño, como que no encajan las piezas. Entonces, en eso hay que decir una cosa, que Rick Rosenthal tuvo un trabajo realmente esmerado, replicando el estilo visual y el ritmo del primer film, ¿vale? Eso estuvo bien, ¿no? Eso tal vez hace que su trabajo no sea tan personal, que él igual lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, pues nada, Rick Rosenthal hizo eso. Pero es curioso, porque en esta película se acentúa mucho más el acercamiento al estilo fotográfico del cine italiano de los años 60. Es curioso porque se acentúa más el uso de los colores, de los rojos, de los azules, de los verdes, esas composiciones dentro de los planos tan llamativas, ¿no? Entonces aquí, si os dije que en la anterior película el estilo visual italiano fue adaptado, americanizado, aquí ya más tuvieron tendencia al puro estilo italiano, ¿no? Y eso se nota mucho, ¿no? Es curioso porque pese a que intentan imitar el ritmo de la anterior película y el estilo visual, yo creo que este estilo visual está más acentuado al cine italiano, ¿no? Esta película también rompió un poco con la línea de la primera, aunque no lo parecía, porque realmente tiene más violencia y más sangre. Y más explícitamente se puede ver una aguja clavada en un ojo de una persona, de un hombre, que puede ser desagradable, herir la sensibilidad del espectador. O como agarra la otra y le clava aquí una aguja por aquí. O sea, la película, mucha más violencia, ¿no? Y tal, y esto. Entonces, los críticos en la época comentaron que este Halloween 2 era un Halloween que ya le faltaba el suspense del primero, la elegancia de la primera película y que ya era más slasher, ¿no? Era más, venga, a hacer picadillo a la gente, para decirlo fácil, ¿no? Acordaros que había salido el primer Viernes 13 en 1980, había salido otro Viernes 13 en 1981, y ya estaban saliendo películas de casquerías, tripas, casquerías y machetazos que salían como hongos y hasta salían debajo de las piedras. Entonces ya un poco como que
ya de ser un referente ya se adaptaron un poco a la tendencia del mercado, ¿no? A la tendencia de ese subgénero del cine de terror en este Halloween 2. Halloween 2 que curiosamente es algo que nunca terminé de entender mucho. En España fue titulado como Sanguinario. Esa película se llamó en España Sanguinario, cuando se pasó por cines y esto y lo otro. Después, pues bueno, la han retitulado como Halloween 2, ¿no? ¿Qué más os podemos contar de esta película? Esta película recaudó 25 millones de dólares, que fijaros, es 10 veces lo que costó. De un presupuesto de 2,5, recaudó 25, es un bombazo. Pero ya recaudó mucho menos que la primera, que había recaudado 47 millones de dólares, ¿no? Lo que habla la gente un poco es que en este Halloween 2 habían críticos que decían que esta película había perdido un poco ese amor por hacer la mejor película de terror que tuvo John Carpenter en su primera película. Ya esta película, digamos, era más hacer dinero. Ya no nos preocupamos tanto de crear una gran película o mantener un gran suspense, sino sacamos el personaje, cuanta más gente mate mejor, sangre, tripas y venga, y a poner la mano y a llenar la caja, ¿no? Y un poco había ese estilo. Yo creo que tampoco ni es tanto ni tan poco. Es decir, esto lo escribió John Carpenter y también le ayudó Debra Hill. Lo que quiero decir es que yo creo que ellos hicieron lo mejor que pudieron este guión, ¿sabes? Y lo intentaron, no sé, lo intentaron hacer lo mejor posible para que no quedara la película tan mal. Yo creo que tampoco es tan mala la película. Yo es una película que he visto y personalmente siempre me entretiene, siempre me gusta mucho su estilo visual y no creo que sea una secuela tan mala. Evidentemente visualmente y tal vez a nivel de sangre es un poco distinta, pero no es una mala secuela. Sí es cierto que no mantiene los niveles de suspense de la primera, porque son películas que se enmarcan en coordenadas distintas. En la primera había una figura que iba como en la oscuridad, entrando en las casas, atacando a la gente y no sabemos muy bien por qué. En cambio aquí ya está directamente en un hospital masacrando a todo el mundo, ¿no? Como una máquina de matar, como si fuera un Terminator, ¿no? Y eso es un poco... Es curioso porque, veréis, la historia de John Carpenter con esta película se la dirigió o no. Esta lo voy a explicar ahora. Dios mío. Bueno, la historia fue la siguiente. Con el guión hecho, Rick Rosenthal hizo la película. Cuando hizo la película, vieron la película Mustafar Akkad y la vieron John Carpenter con Rick Rosenthal y se dieron cuenta, tanto John Carpenter dijo, esta película, la edición del director, le falta suspense, le falta fuerza y ha quedado muy floja. Entonces, al final fue una cosa entre John Carpenter y Mustafar Akkad de que John Carpenter se iba a encargar a dirigir nuevas escenas y hacer una nueva reedición de la película. Entonces, John Carpenter en una de las entrevistas que leí de él, lo cuenta de una forma muy diplomática. Yo diría que él dice, no, yo lo que hice fue un enorme trabajo de postproducción para que la película realmente subirla a otro nivel, porque no está en el nivel correcto. Pero en ese trabajo de postproducción hubo un trabajo de filmación. Entonces, por tanto, hay escenas y planos y secuencias que están rodados por el mismo John Carpenter. Vale, eso fue un poco como que John Carpenter lo cuenta que ya era una responsabilidad suya. Él había hecho una obra maestra del cine de terror, él había escrito la secuela y lo que no podía dejar es que la secuela fuera una mierda. Que dijeran, pues qué mala es, ¿no? Es como que, no sé, que como que quedas mal, ¿no? Estás tú en la labor de que sí o sí vas a ayudar a que esa película sea buena, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasó a John Carpenter. Rick Rosenthal se lo tomó muy mal, así os lo cuento. Se cabreó, ¿por qué me cambian mi película? Que esto es mi película, que mi película tiene que quedar así, que tal y que cual. Y el tipo le disgustó mucho el movimiento que hicieron independientemente de él, pero así fue y así fue la vida, ¿vale? Yo no he tenido la oportunidad de ver la versión de Rick Rosenthal, no he tenido la oportunidad, no sé si existe por ahí esa versión, tal vez, quién sabe, pero al final, pues bueno,
llegó Sanguinario, llegó Halloween 2, remontada y retocada y refilmada por el mismo John Carpenter, ¿vale? Bueno, la segunda película pues forma un excelente conjunto con la primera. Yo os recomiendo hacer sesión doble, animaros una noche y verlas las dos juntas, que lo vas a pasar muy bien, ¿no? Algo muy interesante de contar también, de añadir a todo este historia que os estoy contando de Halloween 2, es algo increíble, siniestro y perturbador que ocurrió relacionado precisamente con Halloween 2. El 7 de diciembre de 1982, Richard Delmer Boyer, en California, mató una pareja de ancianos de 43 puñaladas. El hombre fue detenido y fue condenado a muerte, ¿vale? Pero en el juicio que hubo, él comentaba de que él se había emborrachado, se había metido marihuana en el cuerpo, se había metido drogas como el PVC no sé si es esnifar pegamento o algo así, y el tipo entre las esnifadas de pegamento, la marihuana y el alcohol, dice que veía Halloween 2 y como que se le metió tanto en la mente que se volvió loco y que él le impulsó a matar a la gente, ¿no? Entonces ya sabéis que a veces sucede, desafortunadamente, de que hay gente, no sé, que dicen que matan a otras personas influenciadas por una película de terror. Eso un día haré un vídeo especial sobre eso, pero me parece realmente ridículo, ¿no? Yo creo que hay gente que no está bien de la cabeza, punto y pelota, no está bien de la cabeza, son inestables, y no es que la película los detone, es simplemente de que son subnormales, ya está. Le puedes echar la culpa a la película, no a la película, pero es ridículo. Tú porque veas una película de Jason Voorhees con un hacha descuartizando a 20 personas, no va todo el mundo a la calle con un hacha a descuartizar 20 personas. Primero, porque nosotros somos asesinos, no somos criminales, no tenemos intención de matar a nadie, y eso es una fantasía, es un personaje, es simplemente una película. Punto. Es como dice Tarantino, mi cine con violencia es una pura fantasía. Nadie se lo puede tomar eso en serio literalmente, ¿no? Pero hay gente que se extrema y dice, no, porque eso va a hacer que alguien agarre un hacha y se ponga una máscara de hockey. Eso es un poco increíble, ¿no? Y bueno, fue comentado porque estos asesinatos de esta pareja de ancianos fue llamado en su tiempo los crímenes de Halloween 2. Así se fueron literalmente llamados, ¿no? Desafortunadamente relacionaron la película con un tipo que asesinó dos personas inocentes, ¿no? Bueno, después de comentaros esto, pues bueno, ya sabéis que después de la 1 y después de la 2, pues tienen que haber más secuelas. Joder, estas películas ya dan mucho dinero, ¿no? Entonces llegó Halloween 3. Halloween 3 llegó en 1982 y es una cosa realmente curiosa, porque no tiene nada que ver con Halloween. Os explico. Una idea que tuvieron Debra Hill y John Carpenter, estaban muy activos, estaban muy emocionados en aquel tiempo, las cosas le iban bien, hacían películas que tenían éxito, eran hacer una película de terror cada año, estrenar una película de terror cada año, que igual ellos iban a hacer los guiones, iban a dirigir distintos productores, iban a producir Mustafa Akkar, y iban a estrenar en Halloween una película de terror cada año, ¿vale? Y con distintas historias y distintos rollos, nada relacionado con Michael Myers y todo esto, sino una película de terror cada Halloween, cada año. Escrita por ellos, producida por Mustafa Akkar. Entonces, esa película elegida, la primera, que fue la primera y única de esa, en teoría, saga de películas que iban a hacer, fue precisamente Halloween 3. La bautizaron Halloween 3 el Día de la Bruja, ¿no? Y es una película que a mí personalmente me encanta y es maravillosa. Pero eso ya es otra historia, es otra película, pero quiero que sepáis que la saga realmente saltó de la 2 a la 4. Nunca existió una 3. Existe un Halloween 3, existe un Halloween 3 orquestado por Carpenter, producido y hecho por la misma gente, pero nada tiene que ver con Michael Myers y los dos primeros Halloween, pero se tituló así, curiosamente, Halloween 3, ¿no? Pues bueno, explicado eso, para que no os confundáis de por qué diablos no hay un Halloween 3 o por qué Halloween 3 no tiene nada que ver con las películas de Michael Myers, ya saltamos a la cuarta película. La cuarta película se estrenó, Halloween 4, en 1988, 7 años después de Halloween 2. Se tardaron unos cuantos años. Pues bueno, en Halloween 4,
pues estuvo dirigido por el director Dwight Light y tuvo un presupuesto de 5 millones de dólares. Tuvo un presupuesto el doble de Halloween 2 y recaudó la película 17 millones de dólares en Estados Unidos. Pues nada, básicamente después de haber reventado el hospital y haber salido entre las llamas Michael Bayer ardiendo, pues nada, este hombre está con todo el cuerpo quemado, ya ha estado en coma 10 años en un hospital o algo así, o 7 o 10 años, hasta que un día te despierta y se escapa y empieza a masacrar a todo el mundo, ¿no? Todo el mismo rollo de siempre, ¿no? Esta película realmente se hizo, se editó, se montó, pero notaron que le faltaba potencia, le faltaba sangre, le faltaba violencia. Y nada, hicieron volvieron a rodar nuevos planos, le añadieron más sangre, más violencia y tal. A mí personalmente la película me gusta. De hecho, el otro día la estuve viendo un rato y está bastante bien la película, ¿no? No es una mala película. Como secuela es bastante digna. No es evidentemente, no llega a la categoría de la primera, eso jamás va a suceder, o al parecer, ya veremos luego. Pero yo diría que la segunda me gustó mucho. No es tan grande como la primera, pero me gustó mucho. Pero esta película, no sé, tiene algo que me gusta. El doctor Loomis con la cara quemada después del hospital. Todo el mundo sabe que llega Michael Myers ahí. Todo el mundo entra en pánico. Michael Myers llega al pueblo. Eso me gustó. Está todo el mundo alerta, todo el mundo preparado para interceptar a Michael Myers, para matarlo. Ya sabéis, hay gente que lleva rifles y la gente hace como se une y tal, y cazadores y esto y lo otro con armas. Entonces, venga, vamos si vemos a Michael Myers lo vamos a coser a tiro. Y la policía está alerta, no sé. Es una película que me gustó, no fue a lo estúpido de decirnos, llega Michael Myers al pueblo, nadie se entera que se escapó, empieza a matar a la gente y nadie sabe nada de nada. Un poco como la primera. Pero no, aquí ya está como alertada y preparada y no sé, le dio un punto especial. A mí personalmente me gusta Halloween 4 y con esa yo diría que es de las que más me gustan de Halloween. Después de eso, pues ya sabéis, un año más tarde, en 1989, se estrenó Halloween 5, La venganza de Michael Myers. La 4 había sido el retorno de Michael Myers, el regreso de Michael Myers. Esta era La venganza de Michael Myers. Estuvo dirigido por un tal Dominique Othenin Girard, costó 3 millones de dólares y recaudó 11 millones de dólares en los Estados Unidos. Pues bueno, este Halloween 5 realmente es un poco raro, ¿no? Ya tuvieron una tendencia dentro de la franquicia a romper los cojones, os explico. Básicamente, tú puedes hacer la misma película varias veces, el tipo va, masacra a todo el mundo, un poco los viernes 13, pero aquí como que empezaron a explicarlo todo. Vamos a explicar por qué Michael Myers hace lo que hace, por qué de niño mató a la gente, vamos a profundizar en el rollo, ¿no?, de Michael Myers, pero yo creo que es una jodienda. Yo os explico por qué. Un mago hace un truco de magia, hace así con la mano, ¡op!, y salta una paloma. ¡Wow! Te quedas, ¿cómo diablos lo ha hecho? No tiene mangas. ¿De dónde hostia sacó la paloma? Y es un ilusionista, tiene truco. Es una persona muy hábil. Y entonces lo ha hecho ese truco. Cuando te explica el truco, dices, anda ya, está hecho hasta lo puedo hacer yo con práctica. Ya como pierde la magia del truco, ya no te sorprende, dices, ha sido como una tomadura de pelo, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Si tú tienes un personaje que tiene magia, que tiene misterio, realmente no sabemos por qué hace lo que hace, por qué te empeñas en explicar por qué hace lo que hace, por qué intentas contarnos hasta qué marca de papel higiénico usa, o si se levanta con el pie izquierdo o derecho, o si le gusta ducharse con agua fría o agua caliente. ¿Qué nos importa a nosotros eso? A nosotros mantén el misterio, no nos reveles el truco. Entonces es un poco como que los guionistas se quedaban sin idea y en vez de, no sé, hacer otras situaciones con Michael Myers,
lo que hacían es, como ya no tenían más caminos que recorrer, o eso parecía, pues ya lo único que hacían era profundizar en el personaje y de forma retrospectiva intentaban explicarlo todo y empezaban a enlazar las películas anteriores, por qué pasó esto, por qué esto y lo otro. Y era un poco esto. A mí se me hizo interesante en este Halloween 5 la escena en la que está en un ático y se muestra vulnerable y está Michael llorando, me parece que era. Me resultó una escena bastante interesante, vamos a decirlo de alguna manera. Halloween 5 acaba de una forma extrañísima. Cuando lo agarra la policía, lo meten en una prisión de una celda de máxima seguridad y en la comisaría y tal, de pronto como que arrasan la comisaría y un hombre de negro libera a Michael Myers, una cosa, uno de los finales más no sé cómo decir, sorpresivos de la historia del cine de terror. Un final tan raro, tan extraño, que te dices, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo liberan? ¿Quién es este hombre de negro? ¿Qué rollo hay? Ahí estuvo bastante logrado ese final. La película, pues bueno, salía la niña, Danielle Harris, ya había salido en la anterior, en la 4, salía la niña, y tal, y esto, lo otro. En general la película es inferior, créeme, es inferior a la 4, pero muy inferior. Pese a que se rodaron muy rápido y comparten personajes, la 4 y la 5, es como que eran un conjunto, igual que fue la 1 y la 2, pues la 4 y la 5 fueron una especie de entidad conjunta. Intentaron contar algo conjuntamente las dos películas, pero la 5 no sé, a mí me parece una película muy floja. Le tienes que poner mucho de tu parte, le tienes que poner, no sé, mucho de tu parte para que te termine gustando. A mí me parece de las peores de la franquicia, sinceramente. Después de Halloween 5 pasaron 6 años y llegó Halloween 6, La maldición de Michael Myers, en 1995. Una película que dirigió Joe Chapelle por $5 millones, con $5 millones de presupuesto, y recaudó $15 millones en los Estados Unidos. Mirad, esto de Halloween 6, aquí hay bastante de lo que hablar, porque hay una de las historias súper curiosas, pero súper curiosas. Vais a verla porque es muy llamativo. Básicamente, en Halloween 6, lo que intentaron, porque en una entrevista de Mustafa, que lo estuve leyendo, es cerrar todo el ciclo de la vida, o cerrar todo el ciclo de estas películas y enlazarlo todo. Intentaron enlazar las películas anteriores, la 1, la 2, la 4, la 5, pero explicarlo todo, de por qué viene Michael Myers, por qué hace lo que hizo de niño, explicarlo todo, ¿no? Y entonces, pues nada, aquí mezclan una especie de culto druida, ¿vale? Que hay unos druidas, hay una especie de símbolo que le llaman Thor, y es una especie de demonio, ese Thor, que va por ahí, siempre a la destrucción, y cuando se mete en alguien, es un poco que tiene que matar todos los miembros de su familia, es una especie de maldición, y tal, y esto, lo otro. Y entonces, para que eso no suceda, hay que matar un niño cada año en un ritual de sangre, y salen druidas encapuchados, rituales, mujeres preñadas, embarazadas, teniendo críos. Bueno, es un delirio la película, que ya lo sacan del contexto de clásico, del original, y ya le meten el rollo druida, cultos, maldiciones y hostias en vinagre. Esto no es nuevo, y os lo voy a explicar. Un año más tarde del primer Halloween, de 1978, en 1979, hubo una novelización de una historia, una novela que salió de Halloween, que escribió un tal Curtis, si mal no recuerdo, no sé qué Curtis. Total, que en esa historia básicamente aportaba datos interesantes y hasta cosas distintas, porque en una escena se pone Michael Myers cachondo y empalma. No estoy bromeando, no me estoy quedando con vosotros, se empalma y se pone cachondo en la novela, esa del 79. Entre las cosas interesantes de la novela es que explican la fase de él de niño en el hospital mental, que era un niño que, a contrario de lo que sugerían en la película, de que siempre estuvo callado, la esencia del mal y tal y esto y lo otro, el niño manipulaba, y al hospital sanitario, a otros enfermos mentales, el niño era un intrigador, ¿no? Era un manipulador, ¿no? Era bastante curioso la novela de Halloween, ¿no?
Pero entre las cosas que contaba esa novela, contaba de que había un cabrón deforme, era un brujo, un hechicero druida, ¿vale? Amaba a una princesa druida, la princesa lo rechazó, ella tenía su amante, su querido, entonces este mató a los dos y algo así, pero cuando mató a los dos fue agarrado, fue condenado y fue maldecido por otro brujo o algo así, y su alma fue por ahí y va poseyendo a personas. Ese es el origen de Michael Myers. El abuelo de Michael Myers, ahí por el año 1890 o algo así, agarró una escopeta y en una feria mató 2 personas y el espíritu se fue por ahí. Un rollo así. Entonces, ya lo de los asesinatos ya no es nuevo en Michael Myers, ya viene de la familia, heredado de su abuelo, poseído por un espíritu druida que tiene miles de años de antigüedad y que va saltando, al parecer, entre familiares o no sé qué rollo. Bueno, esa es un poco la historia de la novela. A este rollo que os he contado, bastante curioso de la novela, vengo a deciros que la idea que tuvieron en 1995 en este Halloween 6 de meter las sectas druidas y tal y todo este rollo no es nuevo, y eso ya lo hicieron en el 79 con la novela de Halloween, ¿vale? Y entonces plasmaron esos conceptos aquí, ¿no? Los adaptaron, los cambiaron, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, es una película tan distinta y tan rara Halloween 6 que yo cuando la vi por primera vez la he odiado, y las 2 o 3 veces más que la he visto, o las he visto, no me he terminado de convencer ni de broma. Hay gente que le gusta y que le resulta interesante porque es a contracorriente de todo. En esto es curioso en Halloween 6 porque en Halloween 6 existen 4 montajes distintos. 4 montajes distintos. De aquí esto es una historia bastante flipante. Pero más habitual de lo que parece. Cuando se rueda una película, se ruedan, por ejemplo, primera unidad, segunda unidad, tercera cámara, lo que sea. Ruedan en total conjuntamente 43 horas de película. Eso va a la sala de edición y se empieza a editar. Entonces se editó un montaje rápido, bruto, que se llama el Raw Cut. Existe esa versión de Halloween 6. Pero eso también existe en muchas otras películas. O sea, no nos descubren nada nuevo. Es un montaje bruto, es un montaje poco pulido. Después, el director hizo su montaje. Prestar atención, porque esto es muy interesante que prestéis atención, porque, ojo al dato. El director montó la película, que fue la película que presentó a los productores. Entonces, cuando los productores vieron la película, no les gustó el montaje. Pero no solamente eso, hicieron unos pases de prueba, los putos pases de prueba de siempre, y en los pases de prueba habían adolescentes y jóvenes que reaccionaron mal a la película, dijeron que era aburrida, que era confusa, que era un coñazo, que era extraña, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dijeron los productores, ¿sabes qué? Esto no podemos poner este Halloween 6 así porque va a ser un fracaso. Entonces reeditaron la película, le quitaron escenas, pero le hicieron un nuevo final. El final completamente distinto. Entonces ese nuevo final que añadieron, ¿vale? Ese nuevo final que añadieron no pega con el resto de la película. Y entonces se hace completamente loco. Te estás viendo la película, pasan un montón de cosas y al final, en vez de lanzarse con el final, queda todo en el aire, todas las tramas en el aire, queda confuso. El final, el segmento final no pega con el resto de la película, ni el resto con el final. Y al final se supone que tiene que haber unas conclusiones finales de las tramas de la película, de la parte central de la película de inicio, y nada concuerda, todo se queda en el aire, todo se cambia, es confuso, nada tiene sentido, parece un verdadero delirio, parece que te despertaste en medio de una pesadilla. Y entonces hicieron esa mierda los productores, y esa mierda fue la que se estrenó en cine, ¿vale? Y esa es la copia normal de Halloween 6. Pero fijaros aquí, no lo perdáis, porque eso es lo más asombroso de todo. Porque esa edición de Halloween 6, esa edición que se añadió ese final, que se remontó y que fue por cosa de los productores, esa edición se conoce como el Director Cut, cuando debería de ser el montaje del productor. Esa versión teatral de cines se conoce como el montaje del director, y no lo entiendo por qué, porque en realidad no es el montaje del director,
es el montaje de los productores, pero se conoce como el montaje del director. Posteriormente se recuperó el montaje original del director, que no tiene sentido, se conoce como el montaje del productor. Cuando escuchéis el montaje del productor es el montaje original hecho por el director. ¿Por qué se llama montaje del productor? No lo sé. No tiene sentido. Total, que eso se recuperó, se exhibió por varios festivales y tuvo una reacción muy buena porque hay muchísimas escenas nuevas, el final es más homogéneo y a la gente le satisfacía mucho más, los verdaderos amantes de Halloween, que la versión estrenada en cine. Al final fue tanta la demanda que se pudo recuperar, reconstruir, restaurar y se estrenó. Y se puede conseguir esa versión del productor, que en realidad la versión original del director, se puede conseguir, me parece, en la colección de Blu-rays completa de Halloween. Está incluida como un material extra esa versión del director de Halloween, del productor, ¿vale? Y es curioso porque existen dos versiones, la versión del director y la versión del productor. La director la estrenada en vídeo en VHS, pero también existe la del productor, que es la versión original, con finales completamente distintos, historias completamente distintas. Es interesante verlas, ¿no? Yo las tengo las dos. Después existe una cuarta versión de Halloween 6, y eso también es algo alucinante, que se llama la versión de televisión. La versión de televisión de Halloween 6 es una versión que se estrenó directamente en televisión, que es un montaje de ambas versiones, la del productor y la del director. Mezcla escenas de las dos y sacan un montaje completamente inédito, o sea, distinto, porque realmente mezcla elementos de la primera versión, productor, y la segunda versión, director. ¿Por qué hicieron un disparate así? No me preguntes, pero también existe una versión de televisión con un montaje distinto. O sea, existen 4 montajes de Halloween 6. El primero, Raw Cut, que olvidaros, porque eso es lo normal, pero existen la del productor, la del director y la de televisión. ¿Vale? Pues bueno, Halloween 6, ahí contó de nuevo con el actor maravilloso Donald Pleasence, y ya está muy mayor y precisamente murió ese año, en 1995. Después de haber hecho 214 películas. Esta ya fue, dicen que fue su última película, pero yo no sé si hizo una más porque rodaba muchas películas juntas, pero ese hombre murió al pie del cañón, en el plató, por decirlo de alguna manera, porque en vez de tomárselo con calma sus últimos años de vida, no paró de rodar películas. De hecho, en el 95 rodó 3 películas Donald Pleasence. Y este hombre, pues bueno, ya murió, ¿de acuerdo? Básicamente este es el rollo de Halloween 6. Halloween 6 para mí fue un cierre de toda la saga. Una saga que se inició a finales de los 70, en el 78. Tuvo películas en el año 1981, 1988, 1989 y ahora este Halloween 6 a mediados de los 90. Y para mí fue un cierre de la saga bastante rarísimo. De hecho, sale aquí el actor que protagoniza, me parece que se llama Paul Rudd, el que hace Ant-Man, el hombre hormiga en la de la Marvel, súper jovencito aquí. Sale en esta película Halloween 6 de protagonista, por si os hace curiosidad o si os gusta ese actor, ¿no? Pues nada, tras eso ya hubo un replanteamiento de la saga de qué se iba a hacer con la franquicia, ¿no? Las películas iban dando dinero, como siempre. Mirad, este Halloween 6 dio 3 veces lo que costó, de 5 millones a 15. O sea, esas películas siempre dan dinero, ¿no? Total, que al final decidieron hacer algo especial, una especie de homenaje que se estrenó en 1998, 20 años después del primer Halloween. 78, 88, 98. Se iba a llamar Halloween H20, es como el 20 aniversario. Y iba a hacer algo realmente especial. Entonces se iba a contratar a John Carpenter, y John Carpenter estaba muy dispuesto a hacer la película. Pero pidió dinero, y él mismo en una entrevista que leí yo, él dijo, coño, si yo trabajé duro en estos films de Halloween,
y han sido un gran éxito. Es justo que me toque algo de ese éxito, ¿no? Tener una recompensa también aquí en el bolsillo, ¿no? Pero los productores dijeron que no, que pedía demasiado dinero. Total, que pedía demasiado dinero y Halloween decidió no dirigir la película. Y curiosamente esta película fue dirigida por Steve Miner, que fue el director de Viernes 13 2 y, si mal no recuerdo, también de Viernes 13 3. Fue el director de los Viernes 13, se encargó de hacer una película de Halloween. En esta película, pues nada, básicamente fue una verdadera desgracia. Fue una tragedia, así lo digo yo, porque yo cuando la vi en el cine, recuerdo que fui a verla en el cine bastante entusiasmado, porque decía, coño, va a ser especial, es una película especial, se la han tomado con cariño y tal. Yo me echaba las manos a la cabeza en el cine, me daban sudores, me daban retorcijones en el estómago, no sabía si tirarme un pedo o cagar, no sé, pero fue algo espantoso, realmente espantoso. Cuando vi Halloween H20, me cago en la madre que me parió, horrible, 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 horrible. Esta película tuvo básicamente un problema, de entre los tantos que tuvo, pero es que el problema es que estaba contagiado con un puto virus. No es broma, el virus se llamaba Virus Scream. Ya sabéis que en 1996 se estrenó la película Scream, esa que dirigió Wes Craven y coescribió con el Kevin Williamson. Una gran película, está muy bien, a mí me encanta Scream 1, la 2, la 3, haré un vídeo hablando de todas las películas de Scream juntas, cuando se pueda. Y entonces, pues nada, Scream fue tal éxito en los Estados Unidos, fue tal bombazo en los Estados Unidos, que eso había que replicarlo como sea, y entonces empezaron a salir un montón de películas con 10 jovencitos guapos, así como poniendo caras interesantes en la pantalla, y todos chicos guapas, chicos guapos, sexys, elegantes, atractivos, poniendo un desfile de modelos y haciéndose los interesantes, ¿no? Y ese era el rollo de ahora, el rollo Scream. Ya salieron un montón de películas, sé lo que hiciste es el último verano, el no sé qué, el no sé cuánto, todo rollo Scream. Y entonces, pues nada, la portada ahí, un montón de capullos con Jamie Lee Curtis así mirando así, haciéndose los interesantes, levantando la ceja y poniendo cara de apuesta o no apuesta. Pues bueno, pues así fue. Allí estuvo Eli Cool, Joseph Gordon-Levitt, jovencito, un actor que me encanta, Josh Hartnett, aquella gran promesa del cine adolescente que luego se vino a menos, y estaba también Jamie Lee Curtis. La película contó con Kevin Williamson, este hombre de Scream ahí, tal y cual, costó 17 millones de dólares, o sea, bastante dinero, y recaudó en Estados Unidos 55 millones, o sea, fue un gran éxito. De hecho, hizo más dinero que el primer Halloween. 47 hizo, y solamente en vídeo, este Halloween H20, en vídeo en los Estados Unidos hizo 21 millones más, ¿no? O sea, fue un éxito sí o sí. Esta película es como que nunca existió, la tercera nunca existió, evidentemente, pero nunca existió la cuarta, nunca existió la quinta y nunca existió la sexta. Básicamente suceden los eventos de la primera y de la segunda y saltan a esta película, ¿no? Es una película que la fotografía me parece horrible, la interpretación de los actores un verdadero desastre, el sentido de la emoción es prácticamente cero, escenas largas, estúpidas y aburridas, nada interesante, Michael Myers no es interesante, nada es interesante. Es una película tan floja, tan plana y tan aburrida que yo no lo podía llegar ni a creer lo floja, lo mala, lo aburrida, lo pobre que es esta película. Un verdadero coñazo, pero un verdadero coñazo. Es como estar escuchando electricidad estática, ruido estático en una radio, y estás ahí escuchando ruido estático 2 horas. Pues lo mismo, espantosamente mala esta película. Lo digo en serio, joder. Yo salí del cine que furioso, furioso, muy furioso salí del cine. Salí con un encabronamiento, pero a la potencia de 35. Hijos de puta, qué película tan mala hicieron. Pues bueno, después de semejante mierda, pero que una mierda que dio dinero, o sea, una mierda que funcionó. Luego llegó, después de 1998 esta película, llegó 4 años más tarde, Halloween Resurrection. Interesante la cosa de Halloween Resurrection porque no tiene desperdicio. Fue dirigida
por Rick Rosenthal, que, como habéis visto en este vídeo, si tenéis memoria, fue el director de la segunda película, de Halloween 2 Sanguinario, en 1981. O sea, fue un director que repitió dentro de la franquicia de Viernes 13, ¿no? Esta película contó con un presupuesto de 13 millones de dólares y recaudó 37 millones de dólares en Estados Unidos. Estas películas es que, joder, dan dinero, coño. ¿Vale? Y nada, en esta película sale la modelo Tyra Banks, la modelo esa, que está buenísima, la morena esa. Lo interesante de esta película es que pasan varias cosas. Aquí es como un grupo de, también, rollo Scream, un grupo de chicas guapas y de chicos guapos y tal, van a la casa de Michael Myers abandonada, a la mansión de la familia o algo así, a hacer un reality show. Ponen cámaras por toda la casa, llevan cámaras y entonces en esta historia de terror es como que se meten dentro de una casa embrujada y van a sufrir putadas, ¿no? Pues ahora se meten en la casa de un asesino en serie y ahí está, y los va a empezar a matar a todos en la casa. Pero mezclan, como digo, el reality show con cámaras por todos lados, cámaras en punto de vista y todo esto. Es interesante esta película porque mete a Michael Myers en la nueva vorágine de la tecnología, las tabletas, el último iPhone y la cámara de no sé cuántos megapíxeles. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Ahora ya tenemos una implementación de la tecnología muy alta en esta película. Cámaras por todos lados, teléfonos móviles, tabletas, sensores de movimiento y tal. Y le va diciendo, muévete por aquí, por las cámaras y tal, y los sensores, muévete por acá. Y le van diciendo, no sé, es interesante. Es una mezcla tan rara, mezclar reality show y tal y esto y lo otro, pero se hace curioso porque esta película también fue influenciada por un grandísimo éxito de 1999, que fue El proyecto de la bruja de Blair, una película que reventó, por lo menos en los Estados Unidos, y entonces volvió loco a la gente con el rollo de la cámara en mano. Entonces, fijaros, esta película viene influenciada por Scream, de 1996, pero también viene influenciada por 1999, El proyecto de la bruja de Blair. Y entonces esas dos películas de terror, esos dos modelos, esas dos fórmulas tan exitosas, convergen dentro de una fórmula que ya había existía, que era la de Michael Myers Halloween, convergen y se hace ahí una ensalada con toda la tecnología, las tabletas, las cámaras y encima un reality show, que la película yo la vi y decía, ¿qué clase de puto desmadre es este, por favor? ¿Qué caos es este? ¿Qué de rollo? Pero fijaros que vi la película y al final me terminó gustando, y me resultó interesante y me resultó entretenida. Al final, el aspecto de Michael Myers me parece una mierda, más pequeño, estrecho de hombro, las máscaras se las van cambiando, la máscara una mierda en esta Halloween Resurrection, la máscara parece que tiene sombra de ojos, parece que le han pintado así las marcas de la cara que le dan aspecto de chimpancé. No sé, la máscara de Michael Myers en esta Halloween Resurrection me parece una verdadera puta mierda, literalmente. Pero la película al final, no sé, tiene algo, dentro del caos, del desmadre, de mezclar, de pretender agarrar tantas cosas, tantos conceptos, al final, no sé, al final me termina hasta funcionar un poco. Yo pensé que iba a ser mucho peor. Tenía pesadillas todavía con el Halloween H20, tenía unas pesadillas de la hostia, 4 años atrás, pensé que se me habían quitado, dije yo, ¿cómo pueden? Yo me acuerdo cuando vi este Halloween Resurrection, dije, ¿cómo pueden hacer este desmadre de mezclarlo todo de esta manera? Casi, esto es una verdadera basura, Dios mío, ya hasta cuánto está decadente esta franquicia, esta saga, ya se está hundiendo como en medio del océano hasta las profundidades de los mares de coral, yo qué sé, a mí me parecía ridículo, digo yo, ¿cómo ya Michael Myers ya solamente hace falta de que haya una casa que digan, ahí vive una familia de Michael Myers y Michael Myers, coño, y va para allí con el cuchillo y de pronto están haciendo una película porno y de pronto hacen así, le pegan un golpe en el cogote, pum, bájate los pantalones, cabrón, y así, quiero matar a... Sí, bueno, ¿quieres que te diga quién es esa? Joder, mete la polla ahí. Y Michael Myers le baja los pantalones y con la máscara follando. Y no sé, algo así, no sé. No sé.
algo horrible, tío. Ya es lo que le falta. O imaginaros que, no sé, hay un circo de payasos y aparece Michael Mayer y se ponen en el circo los payasos a matar gente y se enamora del chimpancé, no sé, wow, no sé. Halloween Resurrection, una película que se deja ver, no es nada del otro mundo, tiene momentos de suspense, cosa que no había visto en el resto de la saga, en ninguna, ni en la 4, ni en la 5, la 6, ni en la H20, eso por descartado, pero bueno, tenía incluso hasta algún momento de suspense. Y después de esa propuesta tan estrambótica, ahí quedó la cosa. Es que es curioso porque en esto de Halloween Resurrection iban a sacar a Jamie Lee Curtis unos segundos. Y entonces al final ella como que se animó y dijo, ¿sabes qué? En vez de sacarme un momento, ¿por qué no me sacas unos minutos? Y al final de un día de rodaje se metió a rodar 4 días con esta gente de la película. Y al final yo creo que un poco la intención es que la mataran, porque al final la matan en esta película. Después de tantos años, tras 24 años corriendo de Michael Mayer, huyendo de Michael Mayer, peleando con Michael Mayer, al final Laurie, ¡pum!, fue matada por Michael Mayer. Al final Michael Mayer, el que ya sabes, el que persiste, la consigue. Al final lo consiguió después de 24 años, se hace curioso, porque así comienza la película, cómo mata a Laurie, ¿no? Y la mató, ¿no? Es que aparte es que hasta rarísimo, fijaros, el anterior en H20 quedó el Michael atrapado, si no me acuerdo, enganchado con un coche o la ambulancia la ambulancia quedó como atrapado ahí. Llegó la otra con un hacha o un machete, ya ni me acuerdo, y ¡bum!, le cortó la cabeza. Ahora resulta de que el que había ahí era un paramédico, un enfermero o algo así, que Michael Mayer le dio un golpe en el cuello para que no pudiera hablar, y le puso su ropa y le puso su traje, lo atrapó ahí para que el otro matara y Michael Mayer se escapara. O sea, es unas soluciones que ofrecen los guionistas para justificar que lo habían matado, cómo había sobrevivido a la decapitación de la película anterior, realmente delirantes, ¿no? Pues nada, así se quedó la cosa y hacía falta algo porque aquí no llegamos a ninguna parte. Después de una película tan mala como La Secta, que era ya un caos rarísimo, saltaron a la H20, que fue muy floja, sacaron a Resurrection, que era muy extravagante, muy tecnológica, muy tal, dijeron, hay que darle personalidad a esta película, a esta franquicia, hay que darle un estilo, hay que darle alma, pero sobre todo hay que volver al espíritu de Halloween. Dejémonos de La Bruja de Blair, dejémonos de Scream, dejémonos de cultos celta, vamos a volver al espíritu de Halloween, joder, al espíritu original de John Carpenter. Y entonces, aquí ocurrió algo también muy interesante dentro de la franquicia, un movimiento muy logrado, que fue que un director de cine de terror se encargara de hacer esta película. ¿Por qué digo que es curioso? Porque en los 70, en los 80 hubieron directores especializados en cine de terror. Por ejemplo, John Carpenter hizo películas de terror, Tobe Hooper hizo películas de terror, David Cronenberg hizo películas de terror. O sea, hubieron directores que se encargaron, George Romero hacía películas de terror, había directores que estaban por lo normal especializados en hacer películas de terror. Estos señores ya o están muy mayores o retirados o muertos ya. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta época actual, ahora el cine de terror es casi como que es un director que prueba a hacer una película de terror. No hay directores especializados. Ahora James Wan hace muchas películas de terror y produce películas de terror. Estas de Conjuring, Insidious, Siniestro y toda esta historia. Pero él es una excepción, ¿no? Y ahora va a ser Aquaman. Un director de cine de terror va a ser Aquaman. Pero no hay muchos directores especializados de cine de terror en la actualidad, ¿no? Y entonces, pues nada, Rob Zombie era un tipo con una visión muy grotesca, muy guiñol, muy truculenta, y le iba a dar sobre todo personalidad a este nuevo Halloween. Rob Zombie, cuando le ofrecieron hacer Halloween, él habló con John Carpenter y le dijo, mira, ¿qué consejo me das? Y John Carpenter le dio el mejor consejo posible, le dijo, ¿sabes qué? Olvídate de la película que yo hice, no intentes de hacer la misma película que yo hice, haz tu película, hazla como tú quieras, con tu personalidad, pero que sepas que es tuya, no intentes copiarme. Y entonces Rob Zombie se basó en ese Halloween para crear
un nuevo Halloween. Este nuevo Halloween se estrenó en el año 2007, costó 15 millones de dólares y recaudó 58 en los Estados Unidos, la película más exitosa de la franquicia de Halloween, por encima de los 47 de la primera, por encima de los 55 de la H20, o sea, un montón de dinero. Luego hizo como 22 millones de dólares en el resto del mundo, hizo un total mundial de 80 millones de dólares solamente en cines de todo el mundo. La película más exitosa de la historia de la franquicia de Halloween. Rob Zombie 2007, ¿qué os voy a contar? Mira, esta película para mí es una puta obra maestra, y ahí el que se lo tome bien, bien, y el que se lo tome mal, pues mal. Es una obra maestra porque es una película que cada vez que la veo nunca me aburre, me fascina, le encuentro profundidad y siempre le encuentro detalles nuevos cada vez que la veo. Fue muy inteligente Rob Zombie en hacer algo muy curioso. Lo que hizo fue no simplemente hacer un remake de la primera, que esto lo es, sino hizo una especie de mezcla con la precuela. O sea, vamos a explicar de dónde viene Michael Myers, vamos a explicar por qué hace Michael Myers lo que hace, por qué mató a su familia, vamos a explicarlo y vamos a ver cómo era la vida de Michael Myers cuando era un niño, cuando era un muchacho. Y eso me parece algo interesantísimo, fascinante, ver cómo era Michael Myers, de dónde viene, qué background tenía, por qué llegó hasta el punto de hacer lo que hizo. Me parece tremendamente fascinante. Y no solamente eso, la película no se queda ahí, sino que hay una parte de la película que transcurre en el hospital mental y de niño vemos a Michael Myers, después de los asesinatos, ¿qué sucede ahí? Y eso me parece simplemente súper brillante, súper interesante y súper fascinante. Como bien dijo Rob Zombie en unas palabras, en una entrevista que leí de él, él comentaba que decía que un denominador común en los asesinos en serie es que cuando son jóvenes o niños comienzan a cometer actos perturbados, ¿no?, y depravados, pues que suelen matar animales o torturar animales, ¿no?, antes de empezar con personas, ¿no? Sienten fascinación provocando dolor a seres vivos, ¿no?, o acabando con su existencia de las formas más espantosas e imaginables, ¿no? Entonces eso sucede, ¿no? Este pequeño Michael Myers tiene fascinación con todo eso, ¿no? O sea, tiene un denominador común con todos esos psicópatas, ¿no?, que sienten fascinación por el maltrato animal y la muerte de animales, ¿no? Luego vemos que es un chaval que es acosado en el colegio, sufre bullying. Y aparte de eso, vemos que es un chaval que viene de un entorno espantoso, su casa, su familia, es algo horrible. La madre es stripper, se gana la vida como puede, la hermana es una hija de puta, el novio es un cabrón, el tipo que vive con la madre pues es un verdadero hijo de puta, es horrible, vive en un infierno en vida. Ese muchacho sufre una presión tremenda. Esto no es nuevo, hay mucha gente que vive en entornos familiares de ese tipo, pero no se terminan en convertir en psicópatas, ¿vale? Al final pues consiguen salir de esos entornos y tener sus propias vidas, aunque queden marcados y traumatizados, ¿no?, por ese pasado que tienen. Pero evidentemente hay personas que tienen un componente de latente de que es un psicópata, de que es un enfermo mental, ¿no?, que puede llegar a hacer cosas fuera de poco de su control, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede con este pequeño Michael Myers, que es un niño con tendencias psicópatas, con tendencias homicidas, retorcidas, perversas, siente fascinación con eso, siente presión en el colegio, siente una presión espantosa en su casa y al final es como una bomba de relojería a punto de explotar, hasta que al final mata a otro niño, ¿no? O sea, ya no primero mata a su hermana y tal como el Halloween original del 78, sino que al final este pequeño Michael Myers revienta, ¿no? Y todo ese proceso de que vemos cómo vivía en su casa, qué infierno, qué entorno familiar tan destructivo, lo que sufre en el colegio, todo eso me parece tremendamente fascinante y, entre comillas, justifica lo que sucede al personaje, que al final ese niño revienta, explota y mata personas, ¿no? Al final
es un pequeño psicópata, ¿no? Que ha cometido asesinatos, ¿no? Entonces ya nos olvidamos de los cultos celtas, de las maldiciones druidas y todo este rollo. Ahora vemos que es un producto real, humano, un producto tal vez de la sociedad, ¿no? Y me pareció muy interesante esa construcción del personaje de ese Michael Myers, niño. Después, la parte que está en el hospital mental me parece también tremendamente interesante. Ahí está Sheri Moon Zombie, que es la esposa de Rob Zombie, que hace un papel que está muy bien. Y fijaros que lo complicado lo tenía el Dr. Loomis, que en la anterior lo había hecho Donald Pleasence y ahora en esta película la hacía Malcolm McDowell. Y no me convencía mucho la elección de Malcolm McDowell, pero al final, el actor inolvidable de La Naranja Mecánica, por citar alguna, o de Calígula, pero al final el tipo realmente cumple y le mete intensidad, ¿no? Y es muy interesante la relación, muestra la relación, los lazos, cómo ahondan uno en el otro, ¿no? Michael Myers y el Dr. Loomis, cómo la madre va a visitar a su hijo al hospital mental, ¿no? Toda esa parte me pareció también tremendamente constructiva hacia lo que se va a convertir Michael Myers, ¿no? Me pareció fascinante. Y ahí os digo que me parece una genialidad cómo Rob Zombie afrontó este remake del primer Halloween, porque no simplemente se encerró en el esquema de la primera película, sino que mezcló esto con una especie de precuela. Vemos el origen, por qué hizo Michael lo que hizo, cómo fue su tiempo en el hospital y cómo acabó, y luego en el tiempo de Halloween, ¿no? Me pareció tremendamente interesante, muy interesante, no sé. Luego Rob Zombie le da, ya sabéis, a sus películas, el que haya visto esa de La Casa de los Mil Cadáveres, me parece que llama, el otro Los Renegados del Diablo, no sé, tienen nombres raros sus películas, ese aspecto visual tan retorcido, tan perverso que da a la película, ¿no? Y aquí le da un aspecto muy interesante a este Halloween. Luego es un Halloween que tiene más violencia, tiene una violencia de la hostia, tiene sangre, es tremendamente crudo, es brutal. Curiosamente sale Danielle Harris, ya hecha una mujer, sale desnuda, cuerpecito riquísimo, que había salido ya de niña en Halloween 4 y en las 5, ¿no? Y ahora tenemos un Michael Myers que está interpretado por el actor Tyler Mane o algo así se llama, que es un tipo canadiense que mide 2,3 metros de altura. Había participado haciendo uno de los malvados en la primera película de los X-Men. Es una torre de tío. Había sido, me parece, luchador de lucha libre o algo así, ¿no? Y entonces ahora tenemos un Michael Myers grandísimo, imponente, tremendo, impresionante, ¿no? Y me gustó mucho la historia de que guardó de niño esa máscara. Y esa máscara, han pasado un montón de años, esa máscara está vieja, está reseca. Y entonces él es parte de él la máscara y por eso va a buscar la máscara y se la pone. No es simplemente que pasó por un lado y agarró una máscara, ¿no? Es que explica muy bien la película por qué hace las cosas que hace o por qué tiene ese cuchillo, ¿no? Tan emblemático, Michael Myers. No sé, tantas cosas tan interesantes que la película me pareció interesantísima. Y sobre todo, en una de las escenas cuando va corriendo Laurie por la calle pidiendo auxilio y Michael Myers va detrás caminando con el cuchillo en la mano, me pareció épico, espectacular, emocionante. Me hizo sentir cosas, me hizo sentir escalofríos. Es uno de los mejores remakes que jamás he visto en mi vida. Hay gente que, mira, es como todas las cosas. Hay gente que no le gusta, hay gente que le parece un disparate, hay gente que dice que traiciona el espíritu original. Evidentemente, es muy parecido al original, la segunda parte de la película, pero es otro rollo, otro tono, otra forma de contar la historia, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. A mí me quedo con el original, evidentemente, me quedo siempre. Siempre. Es un pilar fundamental de la historia del cine de terror. Pero este Halloween no hay que perderlo de vista porque es muy bueno. Es una de las mejores películas de terror modernas de los últimos tiempos.
impresionante, ¿no? A mí me gusta mucho y lo defiendo a muerte, ¿no? Después de ese éxito tan grande de taquilla y de recepción y de público y tal y esto y lo otro, y personalmente, como os digo, me encanta, ¿no? Luego era obligado que Rob Zombie hiciera una secuela. Entonces él mismo dijo que acabó quemado de la primera película, que no tenía interés en hacer la secuela. Pero después, cuando se calmaron las aguas, pasó un poquito de tiempo, entonces se animó a hacer la secuela. Esa secuela llegó 2 años más tarde, ¿vale? Contó con el mismo presupuesto, 15 millones de dólares, y recaudó 33 millones en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta secuela es algo flipante, ¿no? Flipante porque yo cuando la vi por primera vez, la odié. Dije, qué película tan mala, qué película tan desastrosa, como Rob Zombie ha podido cometer un desastre semejante. ¿Cómo es posible que haya hecho una película tan buena y ahora haga una película tan mala? Y dije, no puede ser eso, no puede ser, joder. Y venga, la vi otra vez y ya me empezó a gustar más. Y la vi otra vez, y la vi otra vez, y ya no sé ni cuántas veces la he visto. Que digo, la película es realmente muy buena. Es una película que cuanto más veces la ve, a mí personalmente más me gusta. Me parece una genialidad. Una genialidad también porque ya el Rob Zombie sigue rompiendo. Rompió, fijaros, hizo una especie de precuela con un remake del original. Y en esta segunda película hizo una especie de remake de la segunda película, Halloween 2, 1981 Sanguinario, con la misma historia. Laurie la llevan al hospital, Michael Myers va a hacer una masacre. Esa parte está muy bien, tremenda, brutal, salvaje, ¿no? Pero a partir de ahí rompe, porque ya es una historia totalmente nueva y original la que nos cuenta. Nos cuenta que el Dr. Loomis pues lo ponen a parir porque ha hecho libros, va a platós, le hacen entrevistas en la radio, en la televisión y tal. Porque se aprovecha de las desgracias de las víctimas, del dolor de las víctimas que provocó Michael Myers. Gana dinero, gana fama, es un oportunista, es un buitre sin corazón. ¿Cómo puede regodearse con toda esa historia, ¿no? Y entonces vemos un poco esa parte de cómo vive el Dr. Loomis, no simplemente un doctor abnegado, sigue a Michael Myers y se mete detrás de un escritorio, no. Ahora vemos, es interesante esa relación. Luego vemos que Michael Myers ha estado 1 año allí en una especie de limbo, por decirlo de alguna manera, y es un vagabundo, le ha crecido la barba, viste como un vagabundo y al final lleva hasta la máscara rota, ¿no? Es un aspecto totalmente inusual, ¿no?, de Michael Myers. Un aspecto que sí es bastante lógico, personalmente no me gusta demasiado, pero es muy distinto. A mí lo que realmente me gusta es la parte rompedora de la película, que es que vemos el interior de la mente de Michael Myers. Vemos cómo sueña con su madre, cómo ve esa figura espectral de la madre, cómo ve el caballo blanco, cómo salen esas figuras, esos monstruos salidos perfectamente, podrían haber salido del Halloween 3, no sé, de alguna película rara, de esas, una especie de monstruos de Halloween. Y vamos viendo todo eso, ¿no? Y vamos viendo cómo funciona su mente, qué es lo que lo impulsa, sus delirios. Y a mí me parece súper genial todo eso del caballo blanco y tal. Bueno, es increíble, 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 increíble. Y nada, y todo esto va conduciendo a una historia que al final, pues bueno, acaba la película como acaba. Y es curioso porque hay distintos finales de esta película. Hay un final de que ella agarra un cuchillo y le disparan a Laurie, y hay otro que aparece Laurie con la cabeza de Michael Myers puesta encima suyo, y como es tan grande la cabeza parece que le llega de hombro a hombro, es una cabeza grotesca gigante. Creo recordar, me puedo equivocar, pero por lo menos hay 2 finales distintos, ¿no? Me parece interesantísimo de que maten a Michael Myers en esta película. Matan a Michael Myers, es una persona con una fuerza sobrehumana por su tamaño, por eso ha resistido disparos y ha conseguido escapar y esto, pero al final lo matan, y cuando lo matan, al final es la hermana, se vuelve a convertir en una especie de Myers. Ella se llama Ángel Myers, y va a ser una psicópata, está en un hospital mental, ¿no? Ahora sería muy interesante ver un Halloween 3 de Rob Zombie, ver
cómo Ángel Meyer se escapa del hospital y empieza a hacer sus historias, ¿no? Hubiera sido una trilogía fantástica. Fijaros, ahora qué vuelta de tuerca, ahora el personaje va a ser una mujer en vez de un hombre, ¿no? No sé, muy interesante. La historia está en que nunca lo veremos porque esta película tuvo muchas críticas adversas, Halloween 2, mucha gente no le gustó, mucha gente la odia esta película y al final Rob Zombie acabó quemadísimo porque invirtió mucho tiempo en esta película, mucho esfuerzo personal y se sintió como defraudado y traicionado. Y él dijo, ¿sabes qué? Nunca más voy a dirigir otra película de Halloween. Y así, dicho de hecho, jamás dirigió la secuela. Fijaros, desde 2009, 2010, ya llevamos 7 años a 2016 sin que haya una película de Halloween. Nunca hubo el cierre de la trilogía de Rob Zombie y me parece realmente una verdadera pena. Pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Este Halloween 2 realmente me encanta, me gusta mucho, me parece interesantísimo los conceptos que aplicó Rob Zombie, ¿no? O sea, no hizo una aproximación literal, sino la hizo personal, como le recomendó John Carpenter, y le intentó encontrar cosas nuevas. Intentó crear un Michael Meyer femenino, intentó mostrar la mente de Michael Meyer, su infancia, su tiempo en el hospital, intentó mostrar muchas cosas, ¿no? Y me parece sus propuestas, igual no del gusto de todo el mundo, igual la gente tenía otras ideas o esperaba otras cosas, pero a mí me resultaron muy buenos, ¿no? Fijaros, los 9 films en conjunto han costado 75,8 millones de dólares. Quiere decir que han tenido un presupuesto de media de 8,4 millones de dólares. Y han recaudado en Estados Unidos 298 millones de dólares, casi 300 millones de dólares, con una media de profit de 33 millones de dólares. ¿Vale? ¿Qué más cosas se puede contar? Mirad, el futuro de Michael Myers, el futuro de Halloween. El futuro es realmente complejo. ¿Por qué? En el año 2005 murió Debra Hill, esa productora y guionista de las películas de Halloween, murió con 54 años de cáncer. La mujer, pues bueno, falleció rápidamente y como dice el propio John Carpenter, dice, la mejor cosa que me pasó en mi vida, la más bonita, más que hacer películas, que hacer cine o esto, fue conocer a Debra Hill, poder disfrutar de Debra Hill. Como digo, tuvieron una relación personal, ¿no? Luego, aparte, Mustafa Akar, que era de Siria, estaba en Amán, Jordania, el 11 de noviembre de 2005 y estaba con su hija Rita, de 34 años, y en el hotel Hyatt de allá, pues nada, hubo un atentado terrorista. Fijaros, el extremismo islámico llegó hasta tal punto que allí pusieron una bomba no dirigida a él, sino a todos los clientes, normalmente extranjeros de hoteles de lujo, vienen a visitar el país, a pasárselo bien y tal. Este hombre estaba ahí de vacaciones, pusieron una bomba. Esto se conoció como los atentados de Amán o algo así. Y volaron todo aquello, murieron un montón de personas. Y entre las personas que murieron precisamente Mustafa Akar, con 75 años de edad, y su hija Rita, de 34. O sea, el productor de las películas de Halloween, que curiosamente, él era musulmán, él era de Siria, era musulmán. O sea, da igual que fuera musulmán, fue una víctima indirecta de la violencia terrorista islámica extremista. O sea, realmente trágico, ¿no? Pues nada, muerta Debra Hill de cáncer y muerto de un ataque terrorista Mustafa Akar, pues nada, su hijo Malek Akar es el que se encarga de las películas de Halloween. Ya lleva varias películas encargándose, ya se encargó de varias de ellas y ahí está, ¿no? John Carpenter lo han llamado para que, digamos, apadrine, supervise, haga de productor ejecutivo de este nuevo Halloween, porque lo que quieren es como captar el espíritu original. Siempre la misma mierda, siempre la misma mamada. Al final te dicen, vale, ¿quieres que yo te capture el espíritu del original? Págame por ello. No, es que es mucho, es que es poco. Entonces, si quieres mi tiempo, págame por ello. Recompénsame, ¿no?
Y entonces yo creo que John Carpenter le tiene cariño a Michael Myers, a esa película probablemente la más famosa de su filmografía. Ya rechazó hacer Halloween 2, rechazó hacer Halloween H20 precisamente porque no le pagaron lo que él pedía, pero iba a hacerla. Y al final como que ya no le van a dar otro Halloween, pero al menos le permiten supervisar el producto, ¿no? De que cumpla la calidad, ¿no? Necesaria. Se habla de que van a hacer una serie de televisión de Halloween, como también se habla de que van a hacer una serie de Viernes 13 de Halloween, o sea, una serie de Viernes 13, comentan, porque ya no saben ni qué hacer con la película de Jason Voorhees. Pero eso no tiene nada que ver con la serie antigua que hubo de Viernes 13, que eran como episodios fantásticos de terror, no sé si os acordáis, una serie de televisión que se podía alquilar, se llamaba Viernes 13, ahí por mediados de los 80 en VHS. Pues bueno, no, están hablando de hacer una serie de terror de Viernes 13, ¿no? Para televisión. Pues eso, también se está hablando de hacer una serie de Halloween para televisión. Pero yo creo que lo que intentan hacer es una película. Ya han pasado, como os digo, 7 años desde la segunda parte de Rob Zombie. La gente tiene ganas de ver Michael Myers otra vez. Ya sabéis que estas películas hacen mucho dinero. Si la hacen medio bien, te cuestan 12, 15 millones de dólares, no más, a lo sumo 20. Y si pegan en cine se hacen 40, 50 millones, o igual hacen más, y ya, recuperaste el doble que costó. Más lo que hacen el resto del mundo, vida y tal, dan un montón de dinero, ¿no? Lo importante es encontrar algo que realmente guste, funcione y así hagan secuelas rápidamente. Pues a los 2 años otra, a los otros 2 años otra. Pero el problema es que no saben ni qué encontrar. Se mete un guionista a hacer esta película de Halloween, pone sus ideas, sus proyectos y tal, y se va a tomar por culo. Entra otro. Ya no sé ni cuántos llevan en esto de Halloween. Este me parece que va por el tercero ya. Involucrado está uno que se llama no sé quién, diciendo que tiene una visión, tiene unas ideas claras de lo que quiero hacer. Al parecer va a estar supervisado por John Carpenter y veremos lo que hace. Porque mira, hasta ahora, con por ejemplo La Matanza de Texas, van a hacer una especie de la infancia de Letterface. ¿Os imagináis? Cuando era un chaval. Ya no saben ni qué hacer. Pues bueno, vamos a ver qué van a hacer con Halloween exactamente. Bueno, pues bueno, yo os he contado muchas cosas. Estas películas de Halloween, hemos hablado de la primera, una obra maestra. La segunda, una buena secuela, evidentemente un poquito distinta. La tercera no existe. La cuarta está bien, para entretener. La quinta es un paquete. La sexta es una verdadera mierda, para mí personalmente, en mi opinión. El Halloween H20 es una basura como jamás se vio, para mí la peor de todas. Halloween Resurrection me sucede como la cuarta película, se deja ver, está bastante entretenida, contra todo pronóstico. Y luego ya llegamos a Halloween de Rob Zombie 2007, me parece muy buena, buenísima. Fue la película más exitosa de la franquicia. Halloween 2 también está muy bien, de Rob Zombie. Y bueno, vamos a ser positivos y a ver qué más sale de Michael Myers y de todo esto. A mí es uno de los personajes que más me encantan, porque tiene algo fascinante, ¿no? Su forma de hacer las cosas. Un detalle, nunca, no sé si os habéis fijado. A mí un detalle realmente curioso y que la gente termina de obviar sobre Michael Myers es, acordaros de la primera película. ¿Qué hizo Michael Myers? Se puso una sábana blanca, se puso unas gafas y se hizo pasar por el novio de la otra. ¿No os dais cuenta de que Michael Myers da la impresión como que le gusta jugar con sus víctimas? Que le gusta tontear con sus víctimas, que tiene un punto como gracioso o pervertido, ¿no os dais cuenta? Eso es algo que no terminan de asociar, ¿no? O cuando trajo la lápiz aquella Michael Myers. Hay algo en ese personaje que no terminan de las películas de agarrar, ¿no? Hay expertos que apuntan de que dicen que Michael Myers es un pervertido sexual, tenía fascinación con su hermana, tenía fantasías sexuales con su hermana. Explican muchas cosas, ¿no? Hay distintos libros escritos al respecto, ¿no? Intentando explicar el perfil psicológico de ese personaje, supuestamente fuera real, ¿no? Pero no sé, a mí lo que me encanta es precisamente el punto A al punto B. Mueve 2 veces la cabeza y si te gustó este vídeo, haz pulgar para arriba.
Si eres nuevo o nueva, hay un botón para suscribirte y no dejes de recomendar mi canal de YouTube. Me encanta hacer estos vídeos hablando de franquicias. Me ahorro hacer 9 vídeos hablando de 9 películas separadas y hablas en el conjunto de todo, no sé, como que me actualizo más rápido. Imaginaros que yo hiciera Viernes 13, tantas películas, tanto Halloween, tantas películas, Hellraiser, Chucky y tal. Al final son 70 películas, 70 vídeos. Pero de esta forma solamente hago 5 o 6 y hablo de 70 películas, no sé. Y me pongo al día en el canal de YouTube, ¿no? ¿Qué os parece hacer un especial de Terminator? Tarea de puta madre, ¿no? Hay un montón de películas de Terminator que hablar. Un especial hablando de las películas de Alien. Wow, es que 007 indiscutiblemente va a haber un especial, pero en partes, porque son demasiadas películas de las que hablar. Bueno, muchas gracias y nos vemos.